Saluditos hermanos y hermanas católicos conectados con Cristo. Yo soy el Padre Ramón Villamor. Hoy te invito a que demos gracias por la palabra de Dios que tenemos ahí a la mano, que tenemos en estos medios. Y hoy que celebramos el día de San Jerónimo, pidámosle al Señor que cada día podamos amarlo y conocerlo cada vez más en las Sagradas Escrituras. Bienvenidos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua, y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de Moisés, que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas le explicaron la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieran la lectura. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar la palabra de la ley. Y añadieron: Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, que hoy es un día santo, no estén tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta porque había comprendido lo que le habían explicado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el Señor Jesús designó a otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante, los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a sus mies. Pónganse en camino, miren que yo los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: Está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan: Hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas católicos conectados con Cristo, el día de hoy me gustaría que nos centráramos sobre todo en la primera lectura. Esta lectura del libro de Nehemías, que nos dice cómo todo el pueblo se aglomeraba, se aglutinaba en la plaza para escuchar la palabra de Dios. Fue un momento de alegría, fue un momento de mucha euforia, de llantos incluso,
y también de comprender la palabra de Dios, porque no solamente se les leía la palabra de Dios, sino que también se les explicaba. Así como hoy se lee la palabra de Dios y se explica en una Eucaristía, así también lo hicieron en el Antiguo Testamento. Pero no solo eso, después de la palabra de Dios se les invita a comer, se les invita a comer y a beber buena comida, buen vino, pero también a no olvidarse de los que no tienen. Dice, repartan a los que no tienen nada preparado. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es comida, la Eucaristía a la que nos acercamos, debe llevarnos indefectiblemente a la caridad, a amar a nuestros hermanos y a hacer con ellos la caridad. En este día de San Jerónimo, vamos a resaltar la centralidad de la palabra de Dios que tiene que tener en nuestra vida. Esa centralidad que a veces pues no la tenemos. Fijémonos, por ejemplo, los domingos que vamos a misa, estamos más pendientes de la Eucaristía, del rito de la comunión y de la comunión sacramental que de la palabra de Dios. Muchas veces dejamos a un lado la palabra en nuestra vida. ¿Cuántos actos litúrgicos y actos de fe y de devoción tenemos para con la Eucaristía? Las 40 horas, vigilias de oración ante el Santísimo, los jueves sacerdotales, los primeros viernes de mes. En todas ellas exaltamos la Eucaristía y nos nutrimos de ella. Pero también creo que el Vaticano II nos ha invitado a retomar la centralidad de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Ojalá y así como nos acercamos a la Eucaristía con amor, con devoción, para comer a Cristo, para llenarnos de Él, también nos acerquemos con esa devoción a la palabra de Dios, a esa palabra que podemos tener en nuestras casas, en nuestras manos, a esa palabra que podemos leer y que escuchamos en la Eucaristía, a esa palabra que quizás hoy se nos transmite a través de estos medios. El día de hoy tenemos muchísimos medios por los cuales llegar a la palabra de Dios y para que la palabra de Dios llegue hasta nosotros. Aprovechemos eso para conocer y amar cada vez más a Dios que se nos da, que se nos transmite en la Sagrada Biblia. Vamos a pedir al Señor para que recuperemos la centralidad de la palabra en nuestras vidas, que nos habituemos a leer y a meditar la Biblia en nuestras casas. Es la presencia de Dios más real y más cercana que podemos tener con nosotros. Por lo tanto, vamos a ser asiduos a la palabra de Dios y desde allí podamos también proclamarla a los demás, que podamos llevar ese alimento para que ellos también compartan la alegría de la salvación. Que nuestro buen Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos en la oración y en la misión, queda en paz.